Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo del humano. Estamos aquí con un nuevo setup de grabación utilizando el móvil con el programa iVCam, que va muy bien y bueno, llevo unos meses buscando, ¿no?, el mejor sistema para grabar mi cara y también mostrar el equipo y también interactuar un poco más con vosotros, como subí ayer, ¿no?, el vídeo de Patreon para el tema del taxi, que espero a ver si me da tiempo a hacer para la semana que viene. Hoy estamos en un vídeo especial y es que quería hacer un pequeño resumen del tema de CPUs para simulación de vuelo, ¿no? Meternos un poquito más en detalle después de yo haber probado muchas configuraciones y hablar un poco de qué es lo que mejor funciona, qué es lo que mejor va y sobre todo cómo es la experiencia final. Aquí me paro un segundo y me explico. El tema de los FPS, de los frames, ¿vale?, los marcos que sacamos por segundo, está muy bien y está guay comprarse el que va de primero. Pero ¿cómo es la estabilidad? ¿Cómo es la experiencia de usuario final? ¿Cómo funciona el procesador? Eso es lo que yo os voy a comentar, ya que si queréis ver FPS y tablas de rendimiento, hay un montón de sitios especializados que lo va a hacer mejor que yo. Yo hoy lo que os voy a contar es de un usuario medio que vuela simulación y que además trabaja con Vegas, con grabación, etc. y cómo funcionan estos diferentes procesadores, ya sean de Intel o de AMD. ¿Qué he probado para estas pruebas? ¿Qué os vengo a contar hoy? Bueno, pues he probado el i7 14700K, el i9 13900K, el i9 14900K, el 7800X3D y el 7950X, sin el X3D. Y vamos a hablar también de estos procesadores. El otro día aún tenía montado un X3D que tuve que devolver por el tema de problemas en la BIOS. Y es que la estabilidad es un problema que también vamos a hablar hoy. El equipo no lo compramos solo para volar de CS, también a veces hacemos más cosas. O simplemente queremos que no nos funcione. Para la simulación de vuelo no es como jugar a Call of Duty. Si se nos crashea durante un vuelo de 1 hora y pico, pues nos cabrea más que si tenemos que volver a abrir el juego y cargar la partida, que eso ya me suena bastante. Volviendo al tema, quiero primero hacer hincapié en tres cosas separadas, que es el tema de los núcleos, el tema del IPC y el tema de la caché apilada de AMD. Menuda rima me ha salido. El primero, tema de núcleos. Ya sabéis que el DCS y los simuladores de vuelo no utilizan todos los núcleos que nos venden hoy. Los i9 tenemos 24 núcleos, creo que eran 32 hilos, y los 7950 también por ahí. Son muchos núcleos y no los utiliza. Pero después está el IPC, que es cómo funcionan, lo bien que funcionan a cierta velocidad. Son las instrucciones por ciclo. No me quiero meter en camiones de 11 varas porque no soy experto ni soy ningún tipo de técnico, por lo tanto os lo voy a contar como yo lo entiendo, ¿no? Que es lo bien que funciona a una velocidad dada. Por ejemplo, Intel funciona a 6 y pico y AMD funciona un poquito menos, pero al final tiene un rendimiento similar, ya que el IPC de AMD parece ser mejor. Aquí también os comento que para AMD y para Intel tenemos variantes con muchos núcleos y pocos núcleos. Como os decía ahora, Manu, si el rendimiento no mejora con muchos núcleos, me compro el más barato. Pero tampoco es así, porque las versiones que tienen más núcleos, el IPC suele ser mejor y suelen funcionar a velocidades más altas, por lo tanto, mayor rendimiento. Siempre hay un poquito de mejora, hay más caché, etc. Y por último, el tema de la caché apilada es un sistema que tiene AMD y es donde en los X3D, ya pasaba con la generación de AM4, meten un mayor número de caché y de esto se benefician en alta medida de los simuladores y las aplicaciones que utilicen monohilo. Esto es súper importante. En DCS se nota. Así que vamos a empezar primero por Intel. Intel nos ofrece las opciones de i3, i5, i7 y 9. Vale, Manu, aquí tenemos que tener en cuenta una cosa. Nos vamos a pelear directamente con AMD. Lo bueno es que ahora hay competencia y eso nos beneficia a nosotros, los consumidores. Y esto es muy importante para todos. Bien, tema del 13000, voy a empezar por orden cronológico. He probado primero el 13900K, que era el equipo que tenía antes, y estaba muy contento. Se calentaba, consumía, pero el tema de los consumos es un poco mentirijilla. Ahora vamos a hablar de ello. Y tenía un rendimiento muy bueno. No tuve quejas y las temperaturas jugando con una líquida y con un Octua no pasaban de 65 grados y 60 y pico jugando. Está bien. Y, por sorpresa, son temperaturas parecidas a las que tenía con los AMD. Porque el IHS, la superficie donde se lo coloca el procesador, lo tiene todo metido en un sitio tan pequeño que cuesta refrigerarlo, más que incluso en el Intel. Además que hay un offset, es decir, los CCDs, que es donde se agrupan los núcleos, están un poco más abajo del centro y le cuesta más refrigerar a los enfriadores que haya, ya sea líquida o por aire. Es decir, que la temperatura con un 7800X3D y el 13900K era muy similar. No hay grandes cambios. Y vamos a hablar también del tema de consumo de Intel y AMD, que esto también me ha sorprendido. Jugando ahora con un 14900K y con overclock a 6,2 GHz, nos encontramos con un consumo de entre 70 y 80 vatios.
prácticamente 10, 15, incluso 20 vatios más que la AMD. Algo que es minúsculo, teniendo en cuenta todo lo que ganamos con el hecho de utilizar después otro tipo de aplicaciones como si yo emplearía a la hora de grabar o de renderizar. Y por supuesto también la estabilidad, que después lo voy a separar, vamos a dar en un segmento separado de ello, ya que es muy importante. Volviendo al tema de consumo, a mí me da mucha rabia que en las reviews que vemos por ahí cogen el Intel, le desquitan todos los límites, ponen todo al tope y le dan al Cinebench media hora. ¡Buah! 400 vatios, pues claro que sí, si le quitan los límites va a consumir 400 vatios. Pero el procesador funciona y se calienta como un monstruo, pero funciona. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el procesador es capaz de funcionar hasta con 300 y pico vatios y no hay ningún problema, están pensados para ello. Por supuesto que a la larga no nos conviene, ¿por qué? Porque es mucho calor que echamos el equipo y el resto de componentes y repito, no hace falta. Jugando no vamos a ver esos consumos ni vamos a ver esas temperaturas. Ni siquiera cuando yo renderizaba lo estaba viendo. Y ahora os comento también los specs que pone Intel, que es muy similar a lo que hace también AMD. Yo tengo en el 13900K tenía un PL1 y PL2, que es potencia continua máxima, y pues los picos, de 125 vatios y de 253. Eso lo podemos poner en la BIOS y vamos a mantener las velocidades de reloj que teníamos, además de incluso hacer Thunderbolt si queremos, como se hace también en AMD con el PO, y teníamos un rendimiento bestial, teníamos un consumo de esos 60 vatios, 70 vatios, igual que el X3D, y teníamos unas temperaturas muy buenas, 50 grados aproximadamente, cambio nulo con respecto al 7800 X3D, y ganando un montón de núcleos, ¿vale? El otro día había hecho un directo donde explicaba con el X3D, ostras, mira, que va más fresco y tal cual, pero después de estar probándolo más, probando el 14000, probando el 13000, que el 14000 va aún más fresco, y funciona mucho mejor, y demás, me ha sorprendido y he dicho, oye, pero que no se están contando, es decir, que sí, que consumen mucho si les dejas, pero si no, vas a tener un rendimiento exactamente igual y consumen como el AMD. Porque los AMD, repito, también se calientan y mucho. Quien tenga un 7000 lo va a saber, y es que un 7800 X3D o un 7900, 7950 X3D o no, se va a calentar como una bestia, porque es que son muchos núcleos, es que físicamente es lo que hay, aunque consuma, eso sí, mucho menos. Y aquí os voy a hacer una pequeña reflexión sobre el consumo y funcionamiento antes de entrar ya al tema de estabilidad y cómo va en DCS. Os voy a hacer una reflexión y es esto. Yo, por ejemplo, si estoy renderizando un vídeo con el 13900 o 14900, imaginaos, consumo 180 vatios durante una hora, ¿vale? Con el 7800 X3D me trataba mucho más, tenemos 16 hilos frente a 32. Entonces voy a tardar, vamos a poner 2 horas, con un consumo de unos 80 90 vatios. Resumen, 1 hora a 180 y 2 horas a 90, el consumo va a ser exactamente el mismo después de haber renderizado el vídeo. Y además, con el 7800 X3D he perdido 1 hora más de mi vida, ya que cuando está renderizando no puedo hacer otra cosa, ya que el PC se queda bloqueado, porque tenemos solo 8 núcleos frente a 20 y pico, que es lo que pasa con los i9. Simplemente como ejemplo real, que es el que he vivido yo. No lo super test aquí con el Cinebench a top y tal. La gente no juega con el Cinebench ni utiliza el Cinebench todos los días, ¿vale? Y las Workstation ya tienen los Xenon o los Threadripper que ya están preparados para eso. Entonces, con un consumo real, los Intel, cerca de 200 vatios, va a estar utilizando el Core, mientras que el AMD, el 7950 que lo he probado, está en 130, etcétera, 140, es decir, 50 vatios más para Intel, con un rendimiento un poquito mejor para Intel, es decir, que ahí el cambio está un poco así, pero después en juegos un rendimiento muy superior en Intel con un 15% o más. Temas de DCS, ¿cómo lo he visto entre el 13000, el 14000 y el 7800 X3D, que es en teoría el mejor procesador que hay para jugar? Pues os comento, con el 13900K teníamos el peor rendimiento, una media de igual 15% menos de FPS, pero con el 14900K he tenido mejor rendimiento que con el 7800 X3D. Eso sí, con memorias más caras, hay que pagar más memoria y hay que pagar más placa en Intel, y esto es un dato. Al igual que digo que lo del consumo es mentira, lo de los precios es verdad. Tenemos que pagar mucho más ecosistema en Intel que en AMD. Y el rendimiento con el Intel, con el 14900K, es mejor que con el 7800 X3D, por lo que yo he podido observar y disfrutar. Le tengo un Thunderbolt hecho y un overclock a 6.2 y funciona de maravilla. Tengo unos frames mínimos mejores que con el AMD, incluso cuando volaba a baja cota, y se nota que incluso aun teniendo la caché, los i9 son unas bestias pardas. Y además, lo que a mí me interesa también es que no solo tengo un rendimiento similar, igual tendré un 5% más con Intel, bueno, ¿no justifica el pago? No, no lo justifica. Lo que sí que lo justifica es el hecho de que después tengo un montón de núcleos para trabajar y ahora, por ejemplo, grabar, hacer cosas. Yo ahora estoy renderizando un vídeo mientras grabo aquí y estoy aquí con el PC de fondo, y eso con el 7800 X3D me era imposible. Yo sí que lo voy a aprovechar y eso es muy importante.
Manu, ¿qué recomiendas entonces para comprarnos? Joder, dices un día uno o el otro. Yo ahora os explico cómo funciona todo con un uso diario y después una reflexión de lo que he visto usar todos. Y os voy a dar una sorpresa. Lo primero, un 7800X3D está por cerca de 400 euros. Pero adivinad cuál es el otro procesador que puede ser muy interesante. El i7 14700K, que ha aumentado núcleos frente al 13700K, ¿vale? No es como el 13900 y 14900 que mantiene núcleos, solo aumenta frecuencias, sino que aquí han aumentado también núcleos. Y está por un precio similar al 7800X3D, tenemos un montón más de núcleos y tenemos, creo que, un rendimiento que ha de estar por un 15%, si lo apretamos un poco, un 15% menos, como mucho, del X3D y con unas temperaturas y consumos muy parecidos, lo que os dije ahora jugando. Vamos ahora a entrar aquí en la página de Coolmod, ¿vale? Y vamos a ver los precios, simplemente para ver, que también quería comentar que estoy súper contento con Coolmod. Hago aquí mis compras todos los equipos a partir de ahora y estoy súper contento. Fijaos aquí, tenemos un 14700K por 449 euros y un 7900X3D lo vamos a encontrar por 384. Tenemos una diferencia de unos 80-90 euros, que ya es bastante. Pero ¿qué pasa? Que el 14700K nos encontramos con un número de 20 núcleos, mientras que con el 7800X3D nos encontramos con 16, ¿vale? El multicore va a ser mucho mejor con este otro procesador y va a funcionar bastante mejor para muchas cosas, y en los juegos no se va a ver muy, digamos que muy cortado. Pero hablamos ahora también de otra opción aún más económica, que es el 14600K, un i5. A ver, el rendimiento no va a ser muy bueno, pero por ejemplo, con el 14600KF lo tenéis por solo 300 euros, ¿vale? Casi 100 euros más barato que el X3D, y el rendimiento va a ser como mucho un 15% menos, 20% menos que la AMD. Aquí sí que podemos abaratar un poquillo en placa, no lo vamos a hacer mucho overclock, y nos vamos a encontrar con un procesador que tiene ahora actualmente un número de núcleos, vamos para acá, 14600K, y nos encontramos también con un número de núcleos de 14 núcleos, ¿vale? 6 cores y 8 efficient cores, 20 hilos. Aquí, ¿qué pasa? Como os comentaba antes, el número, vamos a probar aquí una cosilla, abrimos aquí el 7800X3D, aquí estamos, a aceptar, el 7800X3D nos encontramos con 8 núcleos y con 16 hilos. En cambio, con el i5, 14 núcleos frente a 8 y 20 hilos. Tenemos aún más núcleos de trabajo. Manu, ¿a qué te refieres con todo esto? ¿Qué nos estás intentando contar? Que no todo es super gama alta. Hay unas opciones muy interesantes y sobre todo de Intel en gama baja, ¿vale? Y haciendo un pequeño resumen para que no os perdáis, todo depende, por supuesto, siempre del presupuesto que tengáis, valga la redundancia. Por supuesto, el presupuesto. Pero es muy importante también saber qué compráis. Y ahora me voy al tema de la estabilidad. Todos los equipos que he montado con Intel en los últimos 10 años no he tenido ningún problema con ninguno. Ya sea un i9 que parecía que ardía según salía antes de hacer tal, cero problemas. Lo tiene ya otro amigo, lo he vendido. El i7 que tenía el 11700K también sin ningún problema. El 14900K sin ningún problema. Y con los dos AMD que he tenido, el 5600X y el 7800X3D, he tenido problemas. La placa había algún fallo, en la primera se cargó la placa a la CPU, por lo que entiendo, ya que las CPUs es muy raro que vengan mal. Un desastre, sinceramente. O sea, la verdad que estoy bastante cabreado porque, joder, son buenos procesadores, pero qué mala suerte tengo. Y esto también lo quiero decir, es decir, para ver rendimiento, lo he dicho, hay páginas donde veis también los FPS por separado, veis los cambios, pero, joder, yo en uso diario del PC he tenido un montón más de problemas con AMD que con Intel, y es un dato, he devuelto los dos, no es mentira. Me ha sucedido, ya incluso en el directo, si os acordáis que lo tengo oculto, cambiando valores de la BIOS se me cambiaban algunas cosas que no tocaba, o el valor del milivoltio, etc. Pero aquí no toca nada, o sea, simplemente como dato. He revertido la BIOS y ha ido muy bien. Y claro, ha habido gente que me ha dicho, oye, bueno, pues cámbiate otra placa si te gusta mucho y tal. Y yo ya, pero es que yo sí estoy pagando casi 400 euros por un procesador y 500 casi euros por una placa, quiero que me funcione toda la primera. Puede haber mala suerte, sí, pero esa placa yo no vuelvo. Y a ese modelo. ¿Por qué? Pues porque rabia, es decir, joder, te estás gastando un premium en un equipo y aunque todo puede fallar, esperas que el control de calidad sea mejor. Las BIOS de Intel de momento han ido siempre perfectas y puede utilizar todo sin ningún problema, y eso también hay que decirlo. Manu, ¿qué recomendarías tú ahora? Bueno, pues también, si hablamos de alternativas de bajo costo,
De Intel también tenemos que hablar de AMD y la plataforma M4 es la que sí que ya está madura para AMD y que no da ningún problema o da muy pocos. 5800 X3D, placas súper baratas, caché apilada y rendimiento muy similar a los que hemos visto ahora por un precio insuperable, cerca de 300 euros, casi como el i5 y con la caché apilada para juegos. Va a rendir, creo que mejor, debería rendir mejor que los i5 que hemos visto aquí y nos da eso, una mayor tranquilidad saber que es una plataforma ya pues bastante más madura. Así que vamos a hacer aquí una pequeña escala, vamos a explicaros aquí la escala a mano y os explico. ¿Que tengo un presupuesto súper bajo o tal? Yo me iría a una plataforma M4, placa de 150 euros, procesador de 300 euros. Ahora han salido los 5700 X3D, ¿vale? Que AMD ha vuelto a la M4 para sacar menos lucros, pero la caché apilada. En simuladores no los he probado, pero su funcionamiento tendría que ser similar al 5800 X3D. Interesante. Lo veremos en el futuro si se puede, pero no creo que vuelva ya una M4 para probar. Igualmente, AM4 para presupuesto mínimo funciona muy bien. Después pasamos al siguiente nivel. Equipos ya que nos vamos a gastar 300 y pico es un procesador, placas de 300 y pico euros también. Ya uno que es gama media, gama tirando alta. Aquí tenemos que entender qué es lo que queremos. Primero, un i7 14700K yo creo que sería la mejor opción si apretamos un poco más el dinero. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de núcleos superior al anterior, un montonazo de núcleos frente a un 7800 XSD y un rendimiento parecido, con un consumo menor, por supuesto, un i9, y con temperaturas también menores por el consumo, evidentemente, al ser menos núcleos metidos en el IHS. Es una opción que a mí yo creo que sería súper rentable. ¿Que te quieres aventurar con AMD y te funciona? Perfectamente, es una opción válida y por supuesto 7800 X3D con una placa de 200 y pico euros también, genial. Al cambio va a ser 100 y pico euros más para Intel, que se van a ir en un mayor, digamos, rendimiento en multihilo y por otro tipo de trabajos. Aquí tienes que elegir. Yo no quiero también dar presuposiciones de que los va a fallar el AMD porque no es así. A mucha gente que lo tiene no le ha fallado, pero os comento mi experiencia ya que este es un vídeo que comenta mis experiencias. Por lo tanto, es también una opción válida. Así que entre los 400-500 euros, 300-400 de procesador, el i7 14700KF si queréis incluso sin la gráfica integrada, y yo creo que puede ser muy buena opción. Vais a tener más rendimiento en multihilo y en cosas que el 7800 XSD, y rendimiento en DCS va a ser parecido, ¿vale? Muy parecido. Temas de ahora de gama alta, pagar, quiero lo mejor que pueda haber, no me meter ese precio, oye, me interesa tener también buen rendimiento. ¿Qué recomendarías, Manu? Bueno, el 7950X3D es una pérdida de tiempo. Es un 7800X3D con más núcleos para el tema del trabajo de fondo, pero para eso funciona mejor el i9. Hay más rendimiento multihilo y si vas a pagar premium, paga premium por lo que funciona mejor. El precio de un 7950 normal, lo vamos a ver aquí, on mod, 7950 X3D ya no, aquí está, es de 655, en cambio un 14900K es de 590, 14900K de cabeza, como locos. No merece la pena el X3D, el 7950, ni se os ocurra. De momento, el único X3D que he visto que merezca la pena es el 7800 X3D. Las versiones sin X3D van también, no muy bien, ¿vale? Me refiero no muy mal, pero hay mucha diferencia entre un serie Gen 14 con un 7000 normal. O sea, 10% de diferencia tranquilamente en tema de simulación. No merece la pena irse al normal. Así que en ese caso, el único X3D que yo me compraría 7000 sería 7800 X3D, pero estaríamos limitados a solo jugar y a un trabajo ligero. Si queréis ya las otras cosas, el i7 es muy buena opción por un precio similar y el i9 ya si queréis trabajar bien. Para esta semana que viene, vienen los 14900KS, la versión especial que aumenta a 6,2 el funcionamiento del procesador. Y también suponemos que el silicio será de mejor calidad. Yo lo voy a adquirir, vamos a hacer pruebas con él. Me gustaría quedarme con él, ya que de momento estoy muy contento con el 14900K. Los KS lo bueno que tiene es que el silicio suele ser mejor, le puedes hacer incluso más undervolt y trabajar a frecuencias más frescas y funcionar muy bien con ellos, así que vamos a ver también cómo funciona. Ayer me preguntaba un compañero también, oye Manu, tenías un AMD, un Intel, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y yo os digo, no compréis lo que tengo yo. O sea, mira lo que estoy diciendo. Comprad lo que mejor se os ajuste a lo que vosotros queréis gastar. Es lo importante. Mirad reviews para ver los frames y sobre todo experiencias. Por ejemplo, con la placa que yo compré de MSI, X670E, ¿vale? MSI, vais a ver un montón de problemas con esta placa. O sea, si yo lo hubiera visto ya no lo habría comprado antes de pagar. Entonces,
más que el rendimiento, fijaos en las experiencias, porque el TextTuber que le llamo yo de turno va a hacer muy bien su trabajo, va a ver lo que funciona, lo que no funciona en los rendimientos, pero claro, un uso diario jugando todos los días no lo va a hacer porque no tiene tiempo, está a otras cosas, que no es su labor. Yo sí que me pongo a jugar a los simuladores y tal, con el tiempo que tengo y veo estas cosas que os comento. Consumos son de mentira, no consume tanto Intel, rendimiento, el X3D va muy bien, pero el 14 me funciona mejor. Hay que gastar más en la plataforma Intel si quieres máximo rendimiento. En la plataforma de AMD suele tener problemas con crashes y demás. ¿Qué más? Los 14700 han funcionado muy bien y es muy buena alternativa, no hace falta el i9 para jugar al DCS. Y después también que la plataforma M4 sigue dando la talla, no sé, se niega a morir, esa plataforma no muere. El X3D no quiere morir, el 5800, dice, pues aquí me quedo. Y es también muy buena alternativa para precio bajo. Manu, y precio bajo, ojo, una 4095 1800 X3D funcionaría de maravilla. Ismael Jordá lo tiene y funciona de perlas, pero para aprovechar del procesador y a futuro, ¿vale? Con builds que duran más de un año, no sé, como yo, sí que os recomendaría algo pues más modernillo por el tema del soporte y sobre todo también si puede tener más núcleos para el futuro. A ver, realmente el future proofing, que es lo de, oye, compro para futuro, no existe. Es decir, que ya había procesadores de 20 núcleos hace 3 años, ¿no? Y funcionan peor ahora en el DCS que estos nuevos con menos núcleos. Por lo tanto, no es así. Pero si no, lo que nos interesa es el uso que le vais a dar a las CPUs. Para mi uso concreto, renderizar, trabajar, transmitir, grabar, etc., he visto que el 7800 X3D se me quedaba corto. Repito, se me quedaba corto personalmente a mí. Por lo tanto, tiene que buscar otra opción. Y el 7950 X3D no era opción. Mismo consumo en juegos y luego en rendimiento iba mucho peor en multihilo que esto. Yo aquí tardo igual un 20% menos en renderizar algo que con el 7950 X3D y con el X normal. Y aquí está otra cosa, el X3D, las frecuencias son menores que el X normal. Por lo tanto, va a ir un poco mejor en juegos, pero va a ir peor en multimedia, que es lo que yo también buscaba compensar. Así que, it's a no, ¿vale? No go. Por este tema es todo probar y ver. Así que os dejo esos ejemplos que os he comentado ahora. Me podéis preguntar también en los comentarios que os diré, oye, temas de vídeos, etcétera, oye, ¿cómo lo tenías el PBO del AMD? ¿Cómo tienes ahora el Underbolt del 14900? ¿Le has hecho de 10 o no a las cosas? ¿Cómo funcionan? Yo os lo comento todo. Y también os explico cómo funciona un poquillo, ¿no?, el tema en los simuladores. Así que nada, chicos, nos despedimos. Para la semana sale el 14000 en teoría. 14900KS, lo vamos a ver aquí y a ver si hay un buen aumento. Me quería despedir también con una muestra, ¿vale? Bueno, mejor lo pongo por aquí, de rendimiento. Vamos al DCS, por aquí, ahora lo vemos, un segundito, vamos para acá. Claro, es que aquí no voy a tener el videocard, vale, no pasa nada, aquí está. Pues una foto mía, aparte la comenté por aquí y la gente da la razón, que después los textubers estos, al final no. Vale, aquí tenéis, no sé si se ve desde aquí, vamos a verlo, bueno, más o menos por aquí. Os voy a enseñar desde aquí, ¿vale? Para que veáis, esto es el 14900K a 6,2 en DCS, ¿vale? Estamos ahora mismo a más de 100 frames en Marianos, lo tengo limitado yo la pantalla, con un consumo de 73 vatios, temperaturas de 47 grados, el máximo núcleo, el mínimo a 37, y como veis, 1,28 voltios, o sea, 73 vatios, ¿vale? No es mentira, por eso os quería decir que es así, que funciona así, ¿vale? Probando los simuladores, que es lo que nos interesa. Así que vamos a ver qué tal va el KS y si merece la pena el cambio, os lo recomendamos. Os recuerdo que para este año ya en el CES se ha anunciado que Iris lo anunciará seguramente en los próximos procesadores y que también Pat de Intel anunciará también el siguiente gen, el Gen 15. Veremos qué pasa y cómo cambia la arquitectura. Así que un fuerte abrazo a todos, chicos. Muchas gracias a los Patreon que me permiten hacer todo esto y también muchísimas gracias también a tiendas como Coolmods que me han dado un servicio excelente. Si queréis comprar, os recomiendo Coolmods de cabeza. Un abrazo, nos vemos y cortamos por aquí con este sistema que yo creo que va bastante guay. Chao, chao.